en este repensarnos como educadores populares que mencionaba Emma. Entonces, la plática que vamos a ofrecer para ustedes tiene sentido, porque es difícil en este momento, en pleno siglo XXI, concebir a un educador que no conozca los principios fundamentales del desarrollo del cerebro humano. La forma en cómo el cerebro crece, la forma en cómo el cerebro aprende, la forma en cómo podemos desarrollar el potencial de los seres humanos en términos físicos, en términos intelectuales, en términos sociales y en términos fisiológicos. Entonces vamos a hablar un poco del cerebro hasta donde el tiempo alcance. El cerebro humano es el responsable del funcionamiento de todo el cuerpo humano. El cerebro humano es una cosa física, pequeña, de un poco menos de 1,5 kilos de peso, pero con 1 trillón de células, de las cuales 100 billones son neuronas, posibles de ser utilizadas. Y entonces este dato es importante, porque este dato refleja el potencial, la capacidad que tiene el cerebro humano. Cualquier cerebro humano, de cualquier niño que nace con un cerebro sano, tiene este potencial. El proceso de desarrollo del cerebro es un proceso dinámico, es un proceso siempre cambiante. Este proceso se puede detener, lo cual sería grave para el desarrollo de los niños, de las nuevas generaciones. Pero este proceso también se puede acelerar, lo cual sería benéfico. Entonces nosotros como educadores deberíamos estar preocupados porque este proceso no se detenga, no se haga lento, sino este proceso se acelere a la máxima o máximas velocidades posibles. De todas las cosas que el cerebro humano es capaz de hacer, infinidad de cosas que el cerebro humano es capaz de hacer, hay 6 cosas que nos caracterizan como seres humanos, que nos hacen únicos, diferentes y superiores a cualquier otra criatura que existe en el planeta. Hay 6 funciones únicas del cerebro humano, localizadas a nivel de la corteza cerebral humana. No hay ninguna criatura en el planeta Tierra que esté funcionando a nivel cerebral, al nivel de la corteza cerebral humana. Las criaturas más desarrolladas, terrestres, funcionan a nivel del cerebro medio. Y esto lo vamos a ir explicando. Y entonces hay 6 funciones únicas de la corteza cerebral humana que solo el ser humano puede realizar. Y que si no las desarrollamos, el ser humano está en dificultades para llevar su vida a cabo. Pero el ser humano está en dificultades de pensar en un desarrollo neuronal pleno o en un desarrollo potencial. La primera función de la corteza cerebral humana, las primeras 3 funciones son de naturaleza motora y son caminos de salida del cerebro. Por esos caminos no entra información, por esos caminos sale información del cerebro. La primera función es la habilidad de desafiar la gravedad, teniendo únicamente 2 puntos de apoyo. Y muchas criaturas pueden desarrollar esta habilidad, pero solo el ser humano puede desarrollar una movilidad en perfecto patrón cruzado, que es oponer el pie izquierdo con el brazo derecho y viceversa, al caminar y al correr. Movilidad no es mover brazos y piernas, movilidad es poder ir del punto A al punto B de manera consciente. Y esta función solo la puede desarrollar el ser humano. Y nosotros los adultos hemos dejado de maravillarnos. Nos parece normal, nos parece natural que el ser humano pueda ponerse de pie y caminar. Y entonces hemos perdido de vista el proceso ordenado, organizado en que debería desarrollarse el cerebro humano y tener la oportunidad de desarrollar la movilidad. Nosotros podemos observar alumnos hábiles físicamente. Por ejemplo, nosotros en Marabatión, que va en contra de los principios, hay un concurso de escoltas cada año. Muy interesante el concurso. Y nos ponemos a preparar las escoltas. Y nosotros podemos ver a un estudiante muy hábil, físicamente muy bueno en los deportes, que cuando empieza a practicar la práctica hace esto. Hace esto.
También observaba a unos jóvenes de 16, 17 años, ¿sí se escucha hasta allá? Futbolistas muy buenos en la unidad deportiva de Marabatío estaban entrenando. Y entonces lo que estaban haciendo era esto, lo que debían hacer era esto. Y los jóvenes hábiles, porque los he visto jugar, hacían esto. Entonces lo que observamos con esto es que hay una serie de procesos que no se desarrollaron adecuadamente. A un bebé recién nacido le toma 12 arduos meses poder desafiar la gravedad y poder levantarse y ponerse en 2 puntos de apoyo. 12 meses en los que no tiene la oportunidad correcta, porque la sociedad occidental ha cometido un error de origen en términos de movilidad. Hacemos todo lo necesario para que el niño no se mueva. Es un error de origen. Desde el momento en que el niño nace, es envuelto en varias sábanas y es restringida su movilidad. Y hemos ido en contra de la naturaleza. Ustedes observan a todas las criaturas terrestres y no van a encontrar ninguna criatura que desarrolle su movilidad estando con el vientre hacia arriba. Ustedes voltean una tortuga panza arriba y no va a poder moverse, porque movilidad es ir del punto A al punto B. Y la criatura terrestre más desarrollada no tiene la oportunidad de moverse de manera correcta. Y eso genera problemas que voy a explicar enseguida. No solo problemas físicos, no solo problemas de movilidad, no solo problemas de coordinación, también una serie de problemas intelectuales que todos los días enfrentamos en la escuela y que no tenemos posibilidad de resolver con las cosas como las estamos haciendo. Y esto no lo van a escuchar en ningún curso oficial, no lo van a ver en ningún libro oficial, no lo van a... porque no es la intención desarrollar el cerebro. Segunda función, solo la corteza cerebral humana es capaz de desarrollar un lenguaje vocal, un lenguaje significativo, un lenguaje de palabras, un lenguaje simbólico, un lenguaje establecido convencionalmente y de común acuerdo, un lenguaje que explica, que nombra las cosas tangibles e intangibles, un lenguaje abstracto, un lenguaje conceptual, que en este momento está más en riesgo que en ningún otro momento. Lo que le están quitando a la humanidad son las funciones que nos caracterizan como seres humanos. Entonces esta plática tiene relevancia hoy más que nunca, porque cada vez los niños hablan menos, porque cada vez están más separados del contexto afectivo que tiene el lenguaje, porque el lenguaje no es una materia que se aprenda con un programa, porque el lenguaje se aprende de manera natural, porque las primeras palabras del lenguaje que aprende el niño las aprende en el contacto con la madre y con el padre, y son un código que establecen entre ellos. Cuando el niño dice "ah", la mamá dice "dijo mamá", y el niño tenía hambre, pero cada vez que el niño repite "ah", la mamá le responde, y entonces el niño establece ese sonido "ah" para referirse a su mamá y busca otro, siempre y cuando el niño obtenga una respuesta. Pero nadie escucha, nadie habla. Y hoy las primeras palabras que está aprendiendo el niño no las está aprendiendo en el contacto con sus padres, las está aprendiendo de una fría e insensible máquina que no demuestra sentimientos, que no responde, que no escucha. Y este es un problema. No solo va a representar un problema cambiar el contexto de la palabra, el contexto abstracto, conceptual de la palabra, por el contexto de la imagen del aparato videoelectrónico. Se va a representar un grave problema no solo a nivel del lenguaje. ¿Cuántas palabras utilizan los jóvenes de hoy en día? 600 palabras. ¿Cuántas palabras utilizaban los jóvenes hace 20 años? 1500 o 2000. ¿Cuántas palabras utilizó un genio de la literatura, Shakespeare, en sus textos? 5000. ¿Dónde queremos que estén nuestros hijos? ¿Dónde queremos que estén nuestros alumnos? ¿Dónde queremos, si nos consideramos educadores populares, en un lenguaje de 500 palabras, en un lenguaje de 1500 o en un lenguaje de más de 5000 palabras? Estas partes no eran en la plática tradicional, pero si no aprovecho el momento de plantearlas ahorita, no voy a tener otro momento.
porque son problemas que tenemos que discutir como educadores, son problemas que están. Tercera función, función de naturaleza motora. Solo el cerebro humano, solo la corteza cerebral humana es capaz de desarrollar la habilidad manual a un nivel de oposición cortical. Y oposición cortical es oponer el dedo pulgar con el dedo índice, con ambas manos. Las criaturas terrestres más desarrolladas a nivel del cerebro medio, la función manual que tienen es el agarre prensil. Es el agarre prensil. La oposición cortical desarrollada por los seres humanos, por la corteza cerebral humana, nos permite recoger objetos pequeños. Yo puedo recoger un alfiler del suelo. Un niño de 4 años puede recoger una moneda del suelo. Una criatura que solo tiene el agarre prensil no puede coger objetos pequeños, no puede desarrollar la habilidad extraordinaria de escribir el lenguaje, este lenguaje simbólico, este lenguaje de palabras, este lenguaje establecido convencionalmente, porque una excelente escritura requiere una excelente oposición cortical, y es una función de la corteza cerebral humana, la habilidad de escribir. Ustedes hagan el ejercicio, si quieren pongan una moneda en el suelo y con esta función de agarre prensil intenten levantarla, y es imposible. Es imposible. Esa es la función que tienen las criaturas funcionando a nivel del cerebro medio. Estos caminos de salida del cerebro, estas funciones motoras, se desarrollan con 3 funciones de naturaleza sensorial. Solo el ser humano puede desarrollar la vista a un nivel de convergencia visual. Y la convergencia visual es los 2 ojos funcionando de manera coordinada a la distancia del punto cercano. Y la distancia del punto cercano es la distancia de la nariz a lo largo del brazo. Esta es la convergencia visual. Y la convergencia visual le permite al ser humano desarrollar la habilidad superior de leer el texto, de leer el lenguaje escrito. Desde ahorita les digo que más del 80% de los problemas de lectura, porque hay problemas de lectura en todos lados, hay problemas de lectura incluso a nivel de doctorado, hay problemas de lectura a nivel de maestría, licenciatura, con mayor razón hay problemas de lectura en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Porque los problemas de lectura, más del 80% de los problemas de lectura están relacionados con un problema de convergencia visual y no con un problema de inteligencia. No están relacionados con eso. Y entonces la convergencia visual se desarrolla en los niños pequeños cuando tienen la oportunidad de desarrollar su movilidad de manera organizada y de manera correcta. Cuando el niño está en el suelo, un suelo preparado para que el niño esté ahí panza abajo, un suelo limpio, un suelo tibio, un suelo duro, un suelo liso. Este niño está trabajando la convergencia visual. Si este niño tiene oportunidad de moverse, de arrastrarse, este niño se va a poner en posición cuadrúpeda. Es el primer desafío que hace a la gravedad, de estar postrado con su vientre en el suelo, se va a poner en 4 puntos de apoyo y va a desafiar la gravedad. Va a ser un gran logro. Y si este niño tiene la oportunidad de estar gateando como medio de transporte, todo el tiempo va a estar trabajando su visión a nivel de la convergencia visual. Y entonces cuando alguien se me acerca y me dice, oye, este muchacho tiene problemas de lectura, y les digo que arrastren y gateen, piensan que es una locura. Y no lo es. La convergencia visual nos permite evaluar el grado de desarrollo de una civilización, de una sociedad, de una cultura. Porque las obras más maravillosas que ha construido el ser humano han sido construidas a la distancia de la convergencia visual. No solo el texto es escrito a la distancia de la convergencia visual. Las obras más extraordinarias que reflejan el desarrollo de la humanidad han sido hechas y están siendo elaboradas al nivel de la convergencia visual. Una función de la corteza cerebral humana. Cuarta función. Solo el cerebro humano es capaz de escuchar y entender. Es capaz de ver y entender. Solo el cerebro humano es capaz de escuchar y entender. Y sexta función. Solo el cerebro humano es capaz de sentir y comprender.
Si yo estuviera ciego, únicamente con el tacto podría diferenciar un objeto de otro. El ojo ve, el oído escucha, la piel siente pero no comprende. El cerebro no ve, no escucha y no siente, pero el cerebro comprende. Si el mensaje llega al cerebro, se da la comprensión. Si el mensaje no llega al cerebro, no hay comprensión. Todos los textos para enseñar a leer, todos los textos oficiales para enseñar a leer a los niños pequeños son una catástrofe. Son una catástrofe, porque la información visual planteada en el texto no llega al cerebro del niño, porque está escrito en letra normal, 3 milímetros, y el camino visual del cerebro del niño no está completamente desarrollado. Se ocuparía un texto de medio centímetro, 1 centímetro, y entonces ese mensaje llegaría fácil al cerebro del niño, y entonces esto nadie lo cuestiona. Por eso hay tanto problema para que aprendan a leer, además de que no hay una excelente convergencia visual. Entonces, esta es la primera parte de la plática, las 6 funciones. El cerebro humano sigue un proceso ordenado, sigue un proceso que tiene 3 factores con los que se pueden explicar. Un factor es el tiempo, pero el tiempo no es un tiempo rígido. El tiempo únicamente sirve para darnos un parámetro de lo que es promedio, de lo que es un desarrollo lento o de lo que es un desarrollo acelerado. No tiene nada que ver con teorías antiguas que nos impusieron, que se impusieron en los modelos educativos de casi todo el mundo, que decían que un niño tenía que cumplir 6 años para empezar a aprender a leer y escribir. Y pasamos los años más maravillosos para poder enseñar a leer y escribir sin hacerlo. No tiene que ver con eso los tiempos. Los tiempos tienen que ver con un parámetro de lo que es promedio. Yo de una vez les digo que el niño promedio es este niño que conocemos de todos los días, es este niño con un cerebro sano, pero es este niño que no está haciendo lo mejor que podría ser. El promedio no es bueno, lo lento tampoco es bueno. Lo único bueno para los niños es un desarrollo acelerado. Ese es el primer parámetro. Hay un factor de tiempos. Por ejemplo, ¿cuánto le toma al niño pequeño dejar el reino animal para pasar al reino de la humanidad? Es decir, dejar las áreas inferiores del cerebro, las áreas subcorticales y el cerebro medio para empezar a funcionar a nivel de la corteza cerebral. Promedio, 12 meses. Pero hoy los niños no se están poniendo de pie, no están caminando a los 12 meses. Y si algunos lo están haciendo a los 12 meses o incluso antes, fue porque los metieron en una andadera. Pero en esta posición, viendo el punto lejano, yo no desarrollo convergencia visual. Yo no desarrollo un proceso organizado de desarrollo del cerebro que cree una función excelente en las áreas inferiores. Entonces ese promedio de 12 meses es un tiempo que únicamente nos permite medir lo que deberían estar haciendo todos los niños de 12 meses. Deberían estar de pie y empezando a caminar con los brazos por encima del hombro como patrón de equilibrio, y no lo están haciendo. Esa es la razón del tiempo. Segundo factor, la estructura del cerebro que está funcionando. Un bebé recién nacido está funcionando su cerebro a nivel de la médula espinal, es decir, el nivel más primitivo de funcionamiento del cerebro. Las criaturas más primitivas, los peces en el agua, están funcionando a ese nivel de funcionamiento del cerebro. Las primeras criaturas que aparecieron en el proceso evolutivo estaban funcionando a ese nivel. Entonces lo otro es el nivel del cerebro, ir de las áreas subcorticales al cerebro medio, a la corteza inicial, a la corteza primitiva, hasta llegar a la corteza sofisticada, hasta llegar a lo que hemos llamado desarrollo neuronal pleno. Desarrollo neuronal pleno. Describir un niño con desarrollo neuronal pleno sería maravilloso. Yo conocí a un niño de 4 años de Taiwán llamado He Wang. A los 4 años hablaba chino, hablaba el idioma de la región de donde ellos son y estaba aprendiendo a hablar inglés. Era un niño que hablaba 3 idiomas a la edad de 4 años y era un niño lesionado cerebral. No era un niño con un cerebro promedio, con un cerebro sano. Era un niño que tenía una lesión cerebral. Nada más para que entendamos un poco.
lo que estoy intentando describir. Y el tercer factor es la función. Cada una de las 6 funciones que aquí he explicado pasa por todos estos niveles. El bebé recién nacido, el llanto al nacer, solamente tiene una función refleja. El llanto al nacer es una función refleja del cerebro y es la primera palabra del lenguaje y significa estoy vivo. Es el cerebro funcionando a nivel de la médula. El reflejo prensil, usted ponga al niño boca arriba, al bebé, ponga el dedo índice o ponga un objeto y el niño lo va a agarrar y usted empiece a tirar, a hacer fuerza, y entre más jala, el niño va a apretar más, porque solamente su cerebro está funcionando a nivel del reflejo prensil. No sabe soltar, aunque aquel objeto lo estuviera dañando, él no sabe abrir, solamente está funcionando a nivel del reflejo prensil. El reflejo del susto, usted llegue y repentinamente haga un ruido y entonces el bebé se va a estirar todo y usted lo vuelve a repetir y el bebé vuelve a tener la misma reacción. Lo hace con un adulto y lo único que hace es esto, lo hace la segunda vez y ya no vuelve a funcionar el reflejo. Y si funciona el reflejo, quiere decir que no es perfecto ese nivel. ¿Sí me explico? Si usted hace, hágalo con un adulto. Si usted llega y él hace esto, eso es normal, pero luego vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, no tiene perfecto en el nivel reflejo. Eso es verdad. Miren, en otros talleres hemos arrastrado y gateado, no sé si alguien ha estado en alguna ocasión de esas. El arrastre es una función de las áreas subcorticales del cerebro, es una función inferior. Y más del 50% de los que han arrastrado en muchos de los talleres que yo he estado, no tienen perfecto. Y quienes han estado y lo han visto lo saben. El gateo es una función del cerebro medio. Y también han visto, aunque es más fácil gatear que arrastrar, también han visto que no todos, la mayoría tiene perfecto, pero no todos. Si nosotros hiciéramos una evaluación neurológica en cada una de estas funciones, nosotros caeríamos en cuenta que la mayoría de la población tenemos una desorganización neurológica leve, que la mayoría de la población ocuparíamos un programa de desarrollo del cerebro, ¿sí? En cada una de las áreas que he explicado. Y entonces el cerebro humano va del nivel reflejo al nivel que se le llama percepción vital. El nivel reflejo solo tiene una función. A los 2 meses, el cerebro del niño, 2 meses y medio, debería tener 2 funciones. Una función que es percibir una amenaza, algo que pone en riesgo su integridad o que él considera que pone en riesgo su integridad, que es un camino de entrada del cerebro y que es una función sensorial, y responder por las vías motoras con una respuesta. Voy a dar ejemplos. El reflejo prensil. Si ustedes agarran algo que los lastima, sienten el dolor y lo sueltan. ¿Sí? Si el bebé agarra algo que lo lastima y lo suelta, entonces percibió sensorialmente el dolor y dio una respuesta motora al abrir las manos. El bebé que empieza a llorar y la mamá que no va a verlo, ¿sí? Porque la mamá sabe que no es grave la situación. Vuelve a llorar el bebé en una segunda ocasión y la mamá corre apresurada a verlo. Fue un llanto diferente, ¿sí? Y entonces el bebé percibió, tal vez visualmente o auditivamente, algo que consideró que lo ponía en riesgo. Y entonces, a través del lenguaje, a través de un llanto distinto, respondió con una segunda palabra del lenguaje que significa auxilio. Entonces este es el proceso hasta llegar a la corteza. Vamos casi a la última parte. Principios de desarrollo del cerebro. Antes de los principios, quiero describir dos problemas, perdón. Primer problema, problema de lectura, problema de convergencia visual. La convergencia visual no se va a desarrollar, los problemas de lectura y de escritura no se van a resolver si no hay un programa que cree un excelente para la convergencia visual de los niños y de los seres humanos. No se va a desarrollar.
Quiere decir que si no hacemos un programa físico excelente, llevando el cerebro a cerrar el circuito en las áreas inferiores que no son perfectas, porque para un desarrollo neuronal pleno, todas las áreas inferiores deben ser perfectas, deben ser excelentes. Si no hacemos nosotros este proceso, no vamos a resolver los problemas de convergencia visual. Pero hay un problema que está afectando el desarrollo de los niños, que es este problema que describía en la movilidad. La movilidad se evalúa el nivel perfecto con la capacidad no solo de caminar en perfecto patrón cruzado, la habilidad de correr en perfecto patrón cruzado y de tener desarrollada una lateralidad completamente definida. Y la lateralidad significa dominancia hemisférica. Significa que tenemos un lado de nuestro cuerpo que es superior al otro. Significa que hay un lado de nuestro cuerpo que dirige, que guía y otro que obedece. La lateralidad es dominancia hemisférica porque hay un hemisferio dominante y otro hemisferio que lo sigue. Yo soy diestro, voy a abrir esta botella. Yo sin pensar, la función más sencilla la realizo con la mano izquierda. No lo reflexiono, no lo pienso. Yo tomo la botella y la destapo con la mano derecha. Si yo fuera zurdo haría lo contrario. Y esto no se piensa. La lateralidad se hace evidente en la mano y en el pie, pero una lateralidad completa es ojo, oído, mano y pie. El 85% de la población es diestro, y esto neurológicamente es correcto y es genético. El resto es zurdo, y no podemos hacer un programa como pasaba hace años para cambiar a un zurdo a ser diestro. La lateralidad es el proceso más difícil de desarrollar en el cerebro humano, y un problema de lateralidad trae consecuencias graves en el funcionamiento de los niños. Por eso estos jóvenes hacían estos movimientos así. Primer problema. El primer problema que tienen es un problema de lenguaje. Ustedes intenten cambiar su lateralidad, empiecen a hacer un programa para desarrollar el lado izquierdo si ustedes son diestros, y verán que en unas 2 semanas van a empezar a tartamudear. No me crean, háganlo, inténtenlo, ¿sí? El primer problema es el lenguaje, porque el lenguaje es una función bilateral, y a lo primero que se enfrenta el niño es a una imposibilidad de tomar una decisión de qué palabras usar, de tartamudear, de repetir lo que el otro dijo, de no encontrar la palabra que quiere decir, y ustedes lo observan todos los días. Los niños que tartamudean, los niños que no saben lo que quieren decir, los niños que dicen lo contrario de lo que querían decir. Esa es la primera situación que genera un problema de lateralidad. Segunda situación, es muy difícil para estos niños tomar decisiones, y eso les resta energía. Hay 2 hemisferios en lucha, hay 2 hemisferios peleando por cuál dirige, y eso les genera problemas para tomar decisiones, y vemos a estos niños agotados, con poca energía. Esta dificultad para tomar decisiones, que el cerebro te dé una orden y salga otra cosa por tus vías motoras, este es un problema constante. Nosotros vemos niños que al escribir se comen las vocales, cambian las letras, las escriben al revés, dibujan al revés, dejan un margen en alguno de los lados del cuaderno, escriben sobre el renglón. Ustedes han visto esto. Este ciclo que acaba de terminar, yo tuve un estudiante de segundo de secundaria, un estudiante hábil, muy hábil físicamente, y este estudiante, por ejemplo, para escribir Pablo, escribía Pablo, con D. Para escribir vivir, aunque era con V, escribía vivir. Era un estudiante brillante, es un estudiante brillante, es un chico brillante, que trabaja, que toca guitarra, que es un excelente deportista, que entiende los procesos históricos, sin necesidad de estudiar puede venir y explicarnos las cosas. Y entonces era incapaz de poder escribir correctamente un montón de cosas. Está en segundo de secundaria. ¿Cuántos años lleva intentando corregir este problema?
con planas y planas y planas, y siendo tratado como si tuviera un déficit intelectual o cognitivo, una mentira. No hay déficit intelectual, no existe. Y entonces, ¿por qué no se resuelve el problema? Porque su problema no es de inteligencia, su problema no es de la capacidad de entender cuál es la B y cuál es la D, o cualquier otra letra que él cambie, o el orden que cambie en las palabras, o las vocales que no escribe. No tiene ningún problema para comprender eso, no tiene ningún problema. El problema es que de sus manos, su cerebro le da una orden, y de su mano sale otra cosa, que no es la que le ordenó su cerebro. Así como estos jóvenes que hacen esto, el cerebro está ordenando una cosa y sale otra cosa. Cuando alguien sufre un accidente y se golpea, una de las cosas que se afecta es el lenguaje. Y entonces él ve a una persona que conoce y en lugar de decirle Esteban, le dice Pollo. Y entonces lo primero que dicen, este es un retrasado mental. Pero él tenía perfectamente claro lo que quería decir, solamente que de su boca no salió. ¿Sí? Niños que no pueden hablar, que han sido diagnosticados con parálisis cerebral. No existe la parálisis cerebral. Un cerebro paralizado, pues no habría vida, ¿no? Entonces no existe. Han aprendido a comunicarse con una comunicación facilitada, y entonces te das cuenta que tienen mucho que expresar, que tienen mucho que decir. Entonces no hay problemas de inteligencia. No hay relación entre la inteligencia y la desorganización neurológica. No hay ninguna criatura en el planeta, ningún ser humano, perdón, que tenga problemas de inteligencia. Sí hay relación entre la desorganización neurológica leve o profunda o severa y la habilidad para expresar la inteligencia. Nosotros debemos tener claro este factor. Y entonces estos problemas no se van a corregir si no hacemos un programa de desarrollo del cerebro, si no cerramos los circuitos en las áreas inferiores que no fueron desarrolladas de manera excelente. Ya les dije que si nos pusiéramos a hacer una evaluación neurológica aquí para todos, pues quién sabe cómo nos vaya, ¿no? Mejor no lo hacemos. ¿Qué pasa con los ambidiestros? Miren, si nosotros no hacemos nada, el cerebro tiene 100 billones de neuronas. Con trabajo, con esfuerzo físico e intelectual arduo, tremendo, terrible, este cerebro va a lograr superar las situaciones, y este cerebro puede desarrollar una habilidad bimanual. Pero aunque sigan diciendo que son ambidiestros, sigue habiendo un lado superior, sigue habiendo cosas que puedes hacer mejor con un lado que con otro. En una plática en Uruapan una maestra me decía, yo soy ambidiestra, eso que usted dice no es real. No hay problema. Se terminó la plática y se acercó al final conmigo y me empieza a decir, no, mire maestro, pues yo tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Y entonces empieza a describir todos los problemas que negó en un principio. ¿Sí? O sea, nosotros no sabemos, nosotros podemos creernos esta teoría de que desarrollar ambos lados nos va a hacer superiores, ¿no? Nos va a hacer más hábiles. Entonces tenemos jugadores de baloncesto que pueden entrar con la derecha y pueden entrar con la izquierda sin ningún problema, pero aún siguen siendo más hábiles con la derecha o con la izquierda, según sea el caso, aunque digan que no, pero pueden entrar con facilidad por el lado izquierdo. Ustedes lo han visto. Pero lo que hacemos es complicarle la vida a los niños. ¿Y qué necesidad hay de eso? Yo conozco un señor de más de 90 años que era zurdo y que lo obligaron a ser diestro, ¿sí? Y este señor nunca ha dejado de trabajar físicamente porque es agricultor, pero también es maestro, y nunca ha dejado de leer y de estudiar. Quiere decir que todo el tiempo ha estado en una actividad intelectual y física constante, y su vida la pudo desarrollar sin problema, pero no pudo desarrollar todas las funciones con la misma facilidad, a la misma velocidad y con el mismo grado de perfección que lo hubiera hecho si hubiese desarrollado una lateralidad completa y excelente. Lo que quiero decir con esto es que el cerebro es tan maravilloso que puede ayudarnos con esfuerzo a desarrollar esas cosas, a poder usar las dos manos, los dos pies, tal vez no los dos ojos con la misma habilidad o casi la misma, pero eso va a generar que dificultemos
el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños. ¿Cómo explican ustedes que hay personas que todo lo aprenden de volada? Ellos nacieron con un cerebro distinto, superior. Ellos fueron privilegiados. No fueron privilegiados. Las oportunidades de desarrollo fueron distintas. La información para su cerebro fue distinta. Entonces, lo que nosotros queremos es que las cosas no sean difíciles para los niños, sean amables y sean fáciles. No sé si queda contestada la pregunta. Si nosotros hacemos las cosas correctamente en términos de desarrollo del cerebro del niño, nosotros les vamos a facilitar la vida a los niños. Hace rato no pude ver, estaba queriéndome venir para acá, pero vi que estaban haciendo movimientos con las manos y los pies. Todos ustedes funcionan perfectamente, pero ¿por qué no todos ustedes pueden hacer con la misma habilidad, con la misma coordinación, con el mismo equilibrio estas habilidades, estas actividades? No sé si me explico. Esta es la razón. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué dificultarle la vida al niño? Voy a terminar. Principios de desarrollo del cerebro. Primer principio. El proceso de desarrollo del cerebro es un proceso dinámico y siempre cambiante. Se puede detener o se puede acelerar. El cerebro es el órgano más manipulable del cuerpo humano. Es fácil programar el cerebro. Es difícil desprogramar el cerebro. Si el niño aprende una mentira, del cerebro del niño va a salir una mentira, que es parte de lo que acabo de explicar. Una mentira puede ser en términos físicos, sociales, fisiológicos o intelectuales. Si el niño aprende una mentira, de ese cerebro va a salir una mentira. Si el cerebro del niño aprende caos, de ese cerebro va a salir caos. Si el cerebro del niño aprende desorganización, de ese cerebro va a salir desorganización. Quiere decir que todo lo que entra al cerebro del niño, eso es lo que va a salir del cerebro del niño. Por ejemplo, la violencia. La violencia está siendo aprendida desde pequeños en los niños. Entonces, por ejemplo, se graba y se sube a internet el hecho de que un joven de 15 años es asesinado por sus compañeros, o el hecho de que un joven se bajó los pantalones enfrente de la maestra, o el hecho de que un joven incapaz de defenderse fue agredido, y entonces se dieron el tiempo de grabarlo en lugar de impedir aquello. Todo lo que entre en el cerebro del niño va a ser aprendido. Cualquier error que entre en el cerebro del niño va a ser aprendido. Y conocer el proceso de desarrollo organizado del cerebro, que no lo voy a alcanzar a describir aquí, desafortunadamente, sería evitar que entre caos, desorganización, mentiras en el cerebro del niño. Segundo principio, el cerebro crece con el uso. Entre más se usa el cerebro, más crece. Todos tenemos la misma cantidad de neuronas. La diferencia es que quien tiene su cerebro en uso constante y de manera correcta, las neuronas se hacen más robustas, más fuertes, y se establecen infinidad de conexiones entre las neuronas. Esa es la diferencia entre un cerebro que se usa poco y un cerebro que se usa mucho. El cerebro crece con el uso. Entonces tenemos que diseñar la manera en que el cerebro del niño esté en uso constante, permanente, todo el tiempo. Tercer principio. Este es un principio maravilloso. La función determina la estructura. A nosotros nos vendieron como teoría pedagógica innovadora, y todavía hay quienes lo defienden, que la estructura determinaba la función. Así que teníamos que esperar hasta los 6 años de edad, porque a partir de ese momento, de manera espontánea, el niño tenía la estructura para empezar a aprender a leer y escribir. Esa es una mentira. La función determina la estructura. Al momento de que el niño nace, la única estructura cerebral y no desarrollada completamente es el reflejo. Esto significa que le podemos enseñar, que el niño puede aprender cualquier cosa que le queramos enseñar, siempre y cuando preparemos las condiciones para que esto ocurra. Si queremos que el niño lea, tenemos que darle la oportunidad de que lleve su vía visual del nivel reflejo hasta el nivel significativo. Cuando el niño pueda
diferenciar sin ninguna pista auditiva el rostro de mamá y de la tía, ese niño está viendo a un nivel significativo. Cuando el niño pueda percibir la diferencia en el tono de la voz, ese niño está escuchando a un nivel significativo. Si no hacemos nada, si el desarrollo va de manera espontánea como ha ocurrido, tal vez a los 10 meses el niño puede estar allí. Ese niño está preparado para empezar un excelente programa de lectura. 10 meses. Si hacemos algo, en 6 meses tendríamos preparado al niño para empezar un programa, un excelente programa de lectura. Hay una diferencia abismal entre 6 meses y 6 años. Cuando el niño llegue a los 6 años, si empieza su programa de lectura a los 6 meses, va a estar leyendo a un nivel universitario. Nomás para que vean hacia dónde podríamos nosotros. Esto sí es una transformación. Las otras mentiras del programa oficial no lo son. No lo son. Por eso este principio es maravilloso. Podemos enseñar cualquier cosa. Podemos aprender cualquier cosa. Siguiente principio. Nuestro potencial genético es el de la raza humana. Nuestro potencial genético es el de la raza humana. El genio no nace, el genio se hace. Ese es nuestro potencial. Nuestro potencial no es el de Gaona, García o Vázquez. Nuestro potencial genético es el de la raza humana. Cada niño al momento de nacer tiene el mismo potencial que tuvo Einstein, que tuvo Da Vinci, que tuvo Shakespeare o cualquier genio de la historia. Aquel que puede ver lo que nosotros no podemos ver, aquel que puede escuchar lo que nosotros no podemos escuchar, aquel que puede hacer físicamente lo que nosotros, los comunes y corrientes, no podemos hacer. Quiere decir que cada niño tiene el potencial del genio al momento de nacer. ¿Y de qué depende que se desarrolle? Del último principio que voy a comentar. Depende de la consistencia. Esta es una palabra importante. Depende de la frecuencia, la intensidad y la duración con que dotemos de información al cerebro del niño y le demos la oportunidad de usar esa información para resolver problemas importantes a un nivel personal, pero sobre todo a un nivel social, a un nivel colectivo, a un nivel de beneficio general. Y aquí concluyo. Muchas gracias.